Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Te tengo a oscuras hoy, Ya, ya. pero es que te va a gustar porque Jaiki nos trae a Dragon Force, Uh, bien, con Alisa White Gluth, es decir, The Ark Enemy. sí. Bien, bien, cantando Burning Heart. Así que a disfrutar, amigo. Ya sabéis, Ay, ay. si Ay, señor. te ha faltado decir, hay una que rica. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte. Es que está fatal. Si es que no puede ser. En fin, amigos, a disfrutar. Trapped within this hideaway, the world of art burned down in flames. In the night, a lonely satellite. Left to die out here alone. Memories of an empty throne. The last command. Here is where we make our final stand. With a burning heart. With a burning heart. With a burning heart. With a burning heart. I'm the fire all their lights. With a burning heart. Seeing how the wind will change. It's the moment, so we are in the sky, the living of dust. With a burning heart, we'll find another day. Wars are raging in my mind. Soon the problem takes a line. High and dry, but we still feel alive. Bueno, tremendo, ¿no? A la velocidad que toca Dragon Force, no te deja ni un respiro. Por cierto, es impresionante el kit de batería. Mira, El de aquí. Sí, sí, sí. ¿eh? Tiene un Los, pedazo de... pero me refiero el estilo de los soportes, ¿no? Así las barras, Sí, de los la platos. inclinación que tiene, ¿no? Es como, yo qué sé, es posmoderno, es brutal, tío. Es una maravilla. Es alucinante. Dice Yo... mejor. Mm, Y luego la forma de tocar que tienen Herman Lee y Todman es que me alucina, porque cuando se ponen a tocar así, con la mano izquierda, además que se ponen los dos y se ponen, se armonizan los dos tocando así. claro, Dicen, madre mía, estos dos también. sí, es muy extremo en cuanto es que nos movemos en unas velocidades y claro, hay que ser muy bueno técnicamente para poder dar lo máximo, ¿no? Es decir, el todo por el todo, con esos riffs tan veloces, el doble bombo, los solos espectaculares de Herman Lee y compañía. eh, y bueno, la combinación de voces, que puede ser una de las cosas más llamativas que hay, es que, claro, al principio él hacía los tonos agudos y ella los Y tonos ella los guturales, los graves. Entonces los era graves. como al revés, ¿no? Y después al combinar, pues mira, se han armonizado muy bien las voces. Em, claro, lo que aporta vocalmente cada uno, ¿no? Alisa que es potente, tiene su gutural, ese registro amplio.
que también tiene esas líneas melódicas, ese Sí, registro melódico que puede alcanzar agudos, ¿no? Em, Me parece una combinación perfecta, la verdad. Ujú. menuda mezcla. Estoy flipándolo todavía, ¿eh? Totalmente, pero es que esto es del mes pasado, ¿eh? Este vídeo, que es muy, muy reciente. Claro, evidentemente por los decorados, aquí hay mucho plano de estudio. Sí, Porque claro. claro, es lo que hace la... Subir una batería ahí en medio del monte es complicado. Claro, efectivamente, efectivamente, ¿no? Todos los fondos y todo eso ya, los cromas y la tecnología. Eh, Mucha pantalla verde. Hacen maravillas, hacen maravillas. Sí, Bueno, sí, pero bueno, lo de la pantalla verde no está mal, simplemente hay que saber utilizarlo, ¿no? claro, obviamente. Efectivamente. Muy bien, yo veo que han sabido, sobre todo el acierto de esta canción es saber empastar las voces, porque ya de por sí el grupo funciona perfectamente. ¿Qué os vamos a contar de Dragon Force, no? Es su sello, al igual que el gesto que ha hecho de pegarle el rodillazo a la guitarra, que en fin, le pasa un test de calidad a la guitarra cada vez que le pega un rodillazo porque una se partió por la mitad Sí, sí, no. y Además que sabemos que allí cuando graba en su canal tiene tropecientas guitarras, el bueno de Herman. correcto. Sí, bueno, y de vez en cuando Así ha que invitado a gente. sí, Mira, a Tim Henson, que lo vimos, lo reaccionamos, pasó por allí. Polipia, También. sí. Sí, 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 sí. Bien, bueno, pues esto es un espectáculo y hay que disfrutar. Así que nada, continuamos.
Te juro que no sabía dónde pararlo. Eh, Porque como no paraban, no daban ni un solo respiro, digo, bueno, me voy a esperar ya que termine. Eh, a ver, en lo vocal, voy a empezar en lo vocal. Muy bien, ¿vale? Es decir, Mark Hudson a ver, tiene una voz de tenor, la controla muy bien, tiene mucha proyección, buena dicción. Lo único que le ocurre a Mark es que es un palo. Es decir, él Se mueve menos que los ojos de Espinete. tiene dos movimientos, ¿vale? O hace así o hace así. Ya está, no le pidas más, ¿vale? Es decir, y está todo el tiempo igual, entonces queda muy monótono y claro, La en, verdad que canta muy bien, pero me gustaba más el antiguo vocalista, que no me acuerdo ahora cómo se llama. mm, El que hizo el vídeo de Throw Fire and Flames, claro, precisamente. mm, ¿qué ocurre? Que aquí en este vídeo, para mi gusto, Alisa White se lo come. Se lo come, le quita totalmente el protagonismo a Mark. El vídeo es de ella. Sí, Eh, ¿no? Además porque, que tiene una presencia. claro, porque primero por la variedad de registro vocal que tiene, que ha hecho de todo aquí. Ha hecho guturales, ha hecho tonos medios, ha hecho tonos altos con muchísima potencia. Cuando han cantado los dos, se le escuchaba más a ella. Sí, Ella a nivel visual luce muchísimo, se mueve e interpreta. Entonces, y- a nivel vocal, Mark, bien, pero le falta eso. Le falta carisma. Le falta el concepto de espectáculo. sí, Es decir, no, ya te digo que a mí me gusta también porque canta sí, muy sí, sí, bien, no, pero no, me gustaba más canta el antiguo, fantástico. ¿no? ¿Qué pasa? Que en un escenario en el que están ellos solos, eh, él frente al micro le va a ir bien. Es decir, vas a ver a Herman Lee pegándose carreras por ahí, vas a ver al otro haciendo no sé qué, y el espectáculo se reparte. Pero si le pones eh, al lado a Lisa, pues se lo ha comido, ¿vale? En este vídeo en concreto, no sé yo en otros, ¿vale? Es como, yo qué sé, hay ciertos artistas que tú lo pones al lado de otro Y se lo come, y se lo comen, claro. ¿vale? Es decir, tú ponías a Freddie Mercury con cualquiera y con el que lo pusiera lo iba a eclipsar, seguro, ¿vale? Seguro. Normalmente sí. Eh, eh, Alguno habría es que lo le que pasa. aguantaría, No, pero pero. me refiero, son gente con mucho carisma. Es No, decir, no, sí, sí, es como, sí sé lo que quieres decir. por ejemplo, me voy a otro lado. Lenny Kravitz. Tú a Lenny Kravitz lo pones en un escenario y el escenario es suyo. ¿Sabes lo que te digo? Hay gente Sí, sí, con ese tipo porque. de carisma, ¿no? Y Elisa parece que lo tiene. Así que bueno, en cuanto a, ¿qué te digo yo? Me ha llamado mucho la atención la bajista, Sí, Alicia que, Vigil. que todo el tiempo me ha dado la sensación de si el bajo tiene que ir con la batería y la batería va a esa velocidad, es que ella parecía que por cada cuatro notas que tocaba la batería, ella tocaba Aquí. una. ¿Vale? Iba como a otro rollo. Claro, es que seguirle con el bajo el ritmo a Guiancheloni Claro, con el doble bombo como lo ha estado tocando toda la santa canción, claro, porque lo normal sería es que que es muy complicado. si ella quiere seguir la velocidad, la muñeca de ella tendría que ser casi una estela, ¿vale? De que no se vería ni la mano. Sin embargo, ella ha optado por seguir el patrón rítmico, pero en su versión, Sí, digamos, y la verdad que no más, queda más mal. lenta. Es que ten en cuenta que me parece que el bombo de Chalones iba como a 200 BPM o algo así, ¿sabes? Es decir, es como,
olvídate, Es ¿vale? una... No me No vas a puedes pillar. seguirlo. No me vas a pillar. Que la batería, eso es, entre lo enérgico que es, lo rápido, bueno, es esencialmente, ¿no? Esto es power metal con mayúsculas. Los fills rapidísimos, tanto en ton, en caja, especialmente cuando entraba entre estrofas y el estribillo. Y claro, ese ritmo se mantiene inalterable prácticamente en toda la canción. Y es complicado. Es que además este hombre, tú imagínate en los conciertos, está 2 horas y está tocando así las 2 horas. Que ya lo vimos en la comparación con Yuna tocando. Y es que es como Haruna, que economiza, Que tira de no, muñeca como el estepario no le queda otra. y no se cansa, ¿eh? No le queda otra. Pero claro, con los pies, además que en el otro vídeo que además se iba haciendo así con los pies en los pedales, y Sí, dices, madre mía, este hombre, claro. qué auténtica ametralladora es. Em, Hay una cosa que me ha hecho gracia de los solos. Bueno, aparte de las técnicas bueno, los dos, tanto Herman Lee como Sam Todman, ¿no? Se llama. Sí. Son increíblemente técnicos, eso salta a la vista. Han hecho Se desde, nota que llevan juntos desde el año 99. claro, entre Tapping at of Man, Sweep Picking, arpegios rapidísimos, virtuosos a tope, con la palanca, con efectos de pedales, fraseos neoclásicos, escalas exóticas, se han ido por ahí por el frigio, glocrio y su puta madre. Em, pero lo que me ha hecho gracia de verdad es que ha habido parte de los solos que los colegas se han puesto a imitar el sonido de los videojuegos de 8 bits. ¿M? Han metido ahí una perlita, digo, me cago, digo, hijos de su madre, Sí, ¿sabes? sí. Y digo, Además suelen hacerlo, porque en el vídeo de Through Fire and Flames, cuando se ponen a tocar los solos, mientras está tocando Herman, Sam se agacha despacito, se coge una cerveza que tiene en el suelo y le pega un trago. Y cuando eso, se pone a tocar la guitarra. Y cuando le vuelve a tocar a Herman, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a pegarle otro trago. Que de hecho, Yuna, cuando hace el vídeo en su canal de esa canción, hace lo mismo. Con una Coca-Cola, imagino, creo recordar, bueno, un refresco. Pero lo imita ahí, se pone ahí qué crack, de y verdad. queda muy, muy gracioso. Fantástico. Bueno, pues nos ha gustado mucho y gracias, por supuesto, ¿no? A Jaiki por recomendarnos Sí, sí. la reacción. Y amigos, Os tenemos que traer Rhapsody of Fire cantando en japonés, que tiene 2 canciones además. vale, Tiene dos. Y no veas cómo canta en japonés el nuevo vocalista. este. No, no, el de Rhapsody, ¿eh? Ah, Rhapsody. Vale, vale, vale. Estaba yo con Dragon Force. Rhapsody. Vale, vale, vale. De El acuerdo. de Rhapsody, que Fabio Leone se fue en 2013, además, hace ya tiempo, y el nuevo no lo había visto. Y pues se pone a cantar en japonés. Y no veas cómo canta, ¿eh? Bueno, habrá que ver si nuestros amigos del canal si le entienden cantando en japonés. Imagino que sí. Como Pero sea él bueno, cantando en inglés, como nosotros en inglés, no, no, no. Es que venga. además que en el vídeo va como en karaoke en japonés, además. Ah, con subtítulos, bien, vale. Sí, sí. Así que ya lo traeremos. Perfecto, pues nada amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas y dependiendo del Patreon que elijas tendrás 2, 4, 6
8 o hasta 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que gracias. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.